el marco, digamos, en el que yo voy a trabajar, pero a mí me va a interesar muchísimo hablar sobre subespacios vectoriales, ¿vale? Ahora veremos cuál es la diferencia entre una cosa y la otra. Bueno, entonces, lo primero, ¿qué es un espacio vectorial? En matemáticas, un espacio vectorial es un subconjunto de elementos que nosotros vamos a llamar vectores. Imaginaros, por ejemplo, ¿vale? Es decir, una forma, digamos, una forma de definir los habitantes de este, digamos, de este conjunto son los vectores, ¿vale? Aparte, tenemos otro subconjunto que le llamamos cuerpo, ¿vale? Que está formado por escalares. Lambda, K, mu, ¿vale? Veremos en general para nosotros, estos escalares van a pertenecer, de momento nosotros ponemos a los reales. En realidad, para que nos hagamos una idea, esto quiere decir, en el argot normal, estos son números dentro de la recta real, ¿vale? Que pueden ir desde el menos infinito hasta el infinito, ¿vale? En cambio, estos elementos, que los voy a llamar vectores, van a ser digamos, los personajes principales de mi espacio vectorial, ¿vale? Entonces, la idea del espacio vectorial es formar lo que se conoce como grupo, es coger directamente este conjunto de elementos que llamaremos vectores y aquí le vamos a dotar, por ejemplo, de dos operaciones. De hecho, esto en realidad se llama... bueno, si yo tengo un conjunto y tengo esta operación, esto sería un grupo, o tengo este conjunto y tengo esta operación y sería otro grupo, y esto directamente lo podríamos llamar, muchas veces se llama cuerpo, ¿vale? Es decir, yo tengo un espacio donde están los vectores y aquí tengo estas dos operaciones, ¿vale? Estas dos operaciones, la suma ya la conocéis, y este producto de aquí es lo que nosotros llamamos producto de un vector por un escalar. Ojo, no confundir con el producto escalar. El producto escalar es otra cosa, ¿vale? Vale, entonces, ¿qué es lo que debe cumplir para que sea un espacio vectorial? Aquí hay una serie de reglas, ¿vale? Entonces, yo os voy a enumerar todas las reglas que hay, todas las propiedades que debe cumplir vamos a poner un espacio vectorial, ¿vale? ¿Qué propiedades debe cumplir? Bueno, para empezar, por ejemplo, debe cumplir que dados dos vectores, esos dos vectores, por ejemplo, sumados con un tercer vector, tiene que ser lo mismo que sumar, por ejemplo, independientemente del orden en el que yo los voy a sumar, tiene que ser exactamente lo mismo. Esto es lo que se llama la regla asociativa. Esto, para que os hagáis una idea, son reglas, es como, por ejemplo, pertenecer a una comunidad, ¿no? Para pertenecer a una comunidad tú debes seguir una serie de normas, ¿correcto? Pues digamos que, en principio, para que un conjunto de vectores con unas operaciones lo llamemos espacio vectorial, debe cumplir, para empezar, lo que llamaremos la propiedad asociativa. ¿Qué quiere decir? Yo tengo, imaginamos que cogemos tres vectores, tres elementos, ¿vale? Y me va a dar lo mismo. Si sumo primero estos dos elementos, en este caso estos dos vectores, y luego le sumo el tercero, que yo sume, por ejemplo, los dos últimos y le sumo el primero. Me da lo mismo, ¿vale? Luego está la conmutativa. La conmutativa me dice que si yo tengo el vector 1 más el vector u2, es lo mismo que sumar el vector u2 más el vector u1. ¿Vale? Dicho esto, recordemos que esto de aquí lo que llamamos un grupo. No vamos a entrar en el concepto de grupo abeliano,
pero esto es probable que os lo vaya mencionando en algún momento. Pero de momento, yo os voy a enumerar estas propiedades, a lo mejor os pongo algún ejercicio para que comprobéis si dar un subconjunto es un espacio vectorial o no. Pero yo me voy a centrar sobre todo en estudiar, me importará mucho estudiar un conjunto de propiedades, ¿vale? 3. Debe existir un único elemento neutro. Debe existir atención, único elemento neutro. Esto, por cierto, lo estoy haciendo con la suma. Vale, ¿qué es el elemento neutro? El elemento neutro lo vamos a simbolizar con la letra E, ¿vale? Es, en este caso, un cierto vector que al sumarle cualquier vector me tiene que dar ese cualquier vector, ¿vale? Entonces, este elemento neutro va ligado a la operación, ¿vale? En este caso, con la operación de suma, de momento, interpretaréis que el único elemento neutro que puede dejar digamos, es decir, dejar fijo ese vector, es el vector 0. Yo cojo cualquier vector y le sumo el vector 0, me va a dar dicho vector, ¿vale? Por lo tanto, en este caso tiene un único elemento neutro, por lo tanto esto es otra propiedad que debe cumplir. Cuarto, debe tener opuesto. Opuesto, atención, para cualquier vector. Esto, perdona, es solo de suma. Sí, es decir, si en este caso no está definido si, por ejemplo, yo aquí en lugar de la suma tuviera otro producto diferente, o sea, otra operación diferente, ¿vale? En este caso, repito, yo me estoy fijando de momento, lo único que vamos a poder hacer con vectores va a ser sumarlos entre ellos, o como mucho yo podré coger un vector y multiplicarlo por otro. Ahí, podré coger un vector y multiplicarlo por un número, esto ya lo especificaré. De momento, producto entre vectores no vamos a hacer, ¿vale? Pero la idea es que si yo tuviera, por ejemplo, si yo relacionara mi conjunto con otra operación, podría ser que el elemento neutro no fuera, en este caso, el 0, ¿vale? Para que os hagáis una idea, por ejemplo, si yo jugara, qué sé yo, voy a poner un caso diferente, ¿eh? Pero si yo, por ejemplo, pongamos que tengo un espacio y tengo un producto, pero este espacio pongamos que no es vectorial, pongamos que es un espacio con números, con reales, ¿vale? La pregunta que yo me haría es, pongamos que A es un elemento que pertenece a este espacio. Esta nomenclatura la iré reforzando bastante. Esto quiere decir pertenece, ¿vale? Diferencia que cuando debemos poner pertenece. En matemáticas pertenece nos referimos a que dentro de mi conjunto los elementos pueden estar o dentro del conjunto o fuera del conjunto, ¿vale? Para que os hagáis una idea, por ejemplo, pues yo qué sé, si en Tarrasa cogiéramos y montáramos un grupo con todo de personas rubias, nosotros no perteneceríamos a ese conjunto. ¿Por qué? Ninguno de nosotros es rubio, ¿vale? Pero si ahora viniera, por ejemplo, el Ken de la Barbie, ese elemento pertenece a ese conjunto, ¿vale? Entonces, cuando nos referimos a que pertenezca o no pertenezca, ponemos este símbolo, que parece como el símbolo del euro. Esto quiere decir pertenece, ¿vale? Nos referimos a un elemento de un conjunto. ¿Captáis un poco la idea? Pero solo dentro. Solo dentro, ¿vale? Es decir, pongamos que yo aquí tuviera un conjunto de vectores que no estuviera dentro de este espacio. Pongamos, qué sé yo, el vector V, que digamos que cumpliera otras propiedades. Pues diríamos que V no pertenece a él. En cambio, U sub 1 sí que pertenece a él. ¿Seguís? Es una cuestión de estar dentro o fuera de un grupo, ¿vale? Vale. Entonces, cuando yo ponga pertenece, me refiero al elemento, ¿vale? Y cuando coja un subconjunto, ya veréis que utilizo otra simbología, pero bueno, ya os iré explicando. De momento todo bien, ¿no? ¿Sí? Vale. Paradme las veces que haga falta, ¿eh? Es decir, aunque esté grabando, me da igual, esto es para vosotros.
Vale, entonces, la cuarta propiedad es que debe tener un opuesto, ¿vale? Para cada vector, vamos a poner que pertenezca a mi espacio. Es decir, cada elemento que yo tengo aquí, debería obtener yo un opuesto que cumpla lo siguiente, ¿vale? El opuesto debe cumplir que, por ejemplo, el vector u sub 1, si yo le sumo un opuesto que le voy a poner, vale, le voy a poner W, este es el opuesto, es como me tiene que dar el número, el elemento neutro. O sea, yo ahora me pregunto, ¿cuánto debe valer W para que al sumarle el vector u sub 1 me dé el vector neutro, o el elemento neutro, siendo el elemento neutro el 0? Es decir, yo ahora me hago la siguiente pregunta. El mismo número negativo. Correcto. Es decir, yo estoy buscando un vector, o sea, estoy buscando un W que al sumarle cualquier vector me dé el elemento neutro que hemos dicho que es el vector 0. Entonces la respuesta es pues su opuesto, ¿vale? Por lo tanto, en este caso ya podemos decir que el elemento neutro será el vector opuesto, ¿vale? Y claro, fijaros, aquí no hay solo uno, aquí hay infinitos, es decir, aquí hay tantos como tantos vectores tengan, ¿vale? Vale. ¿Me falta alguna más? Vale, entonces, bueno, ahora aquí toda una serie de operaciones con los escalares, que os lo voy a poner aquí directamente a continuación. Hemos puesto la cuarta. Voy a poner aquí la quinta. Ya voy un poquito más rápido porque estas ya más o menos ya os suenan. Por ejemplo, K por una suma de vectores es K veces un vector más K veces el segundo vector, ¿sí? Es decir, esta la conocéis, esta es la distributiva. Si yo tengo dos vectores que están sumando y los multiplico por un número, es lo mismo que coger este número y multiplicarlo por cada uno de los vectores. Donde K pertenece a los reales y estos dos vectores pertenecerían a él. ¿Vale? Fijaros cómo hago aquí una sutil referencia a que cada uno pertenece a un conjunto diferente. ¿Vale? Aguantar un poco, sé que esto es un poco rollo, pero es necesario un poco que nos hagamos un poco digamos, con el idioma, ¿vale? Luego, dados dos constantes multiplicadas por un vector es lo mismo que una constante por un vector más la otra constante por el otro vector, donde K y H pertenecen a R y U sigue perteneciendo a V. Fijaros una cosa, dejadme que haga un pequeño matiz. Fijaros que alguien me puede decir que esto y esto parece lo mismo. Pero aquí fijaros que estoy sumando dos vectores y esta suma lo multiplico por un número, pero en cambio aquí estoy sumando dos números y lo multiplico por un vector. Lo que yo no voy a hacer nunca es sumar un número a un vector. Eso no tiene sentido. ¿Vale? Pues fijaros muy bien que parece lo mismo, pero hay ligeras sutilezas, ¿eh? ¿Vale? Y pregunta. Pero la K es un número, ¿no? La K es un número. Que multiplica a la suma de los vectores. O sea, en este caso de aquí, sí, esto es un número multiplicando a la suma de vectores. Pero esto es la suma de dos números. Vale. Multiplicando un vector. ¿Vale? ¿Veis la diferencia? Lo que no veréis nunca que yo haré será coger un número y sumarlo a otro vector. Estas son cosas que aquí tenéis que ir con mucho cuidado. Estos sí que son... Hay errores y errores, ¿vale? Vale, la última propiedad, pongamos hasta aquí, por ejemplo, K por H por un vector, y esto es lo mismo que H veces K por un vector. Fijaros que me da lo mismo, bueno, esto aquí en realidad, sí, lo puedo aplicar incluso esto aquí.
Me da lo mismo coger un número, multiplicarlo por un vector y lo que me dé multiplicarlo por otro número, que coger, en este caso, o bueno, incluso podría hacer varias cosas. Aquí puedo hacer, por ejemplo, puedo decir, vale, pues ahora cojo este número, lo multiplico por este vector y luego por este número, o incluso puedo hacer, que lo interesante es esto, puedo multiplicar estos dos números y lo que me dé multiplicarlo por un vector. ¿Vale? Vale, pues esto es lo que debe cumplir cualquier elemento de un espacio vectorial. Si alguna de estas no las cumple, ya consideraremos que eso no es un espacio vectorial. Al menos una. Al menos una. O sea, las debe cumplir todas. Solo que falle una, ya no es un espacio vectorial. ¿Vale? Vale, entonces, nosotros, como os he explicado antes, lo que vamos a hacer, ¿habéis acabado de copiar? ¿Sí? Vale. Lo que vamos a hacer nosotros ahora es, vamos a estudiar, en lugar de estudiar todo el espacio vectorial, vamos a estudiar solo una parte de ese espacio vectorial. Es decir, dentro de todos los elementos que hay, yo voy a estudiar solo un subconjunto de ellos, ¿vale? Y eso me va a permitir reducir directamente el número de propiedades que debe respetar, ¿vale? Vale, voy borrando de aquí para la izquierda, ¿puedo borrar? Carlos, pregunta. Aquí has comentado las propiedades en la operación de suma. Sí, o sea, bueno, de hecho aquí, el producto no... de hecho aquí en realidad están las dos. Las de la suma, si os fijáis, serían estas cuatro de aquí, ¿vale? Y luego las del producto, fijaros que aquí ya he mezclado números con vectores. Entonces, o sea, lo que yo de momento no puedo hacer es mezclar, mezclar de momento productos entre vectores. Yo de momento he sumado vectores, he sumado números y he multiplicado números por vectores. Pero de momento yo aquí no he hablado de producto entre vectores. Yo he hablado de suma de vectores y de producto de un vector por un escalar. ¿Vale? Entonces, o sea que de momento me refiero que si aquí pusiéramos otras operaciones, pues aquí podría tener otras propiedades, pero de momento esto se saldría fuera de lo que es un espacio vectorial. ¿Vale? Vale. Entonces, a mí ahora me va a interesar estudiar lo que llamamos un subespacio vectorial. O sea que dentro del espacio vectorial me va a interesar estudiar lo que es un subespacio vectorial. Y a mí me gusta empezar por aquí, porque me gusta a mí de momento presentar a los personajes. ¿Puedo borrar la parte de la derecha? Sí, ¿verdad? Vale. Entonces, digamos que la gracia de estudiar subespacio vectorial, que va a ser un gran representante del espacio vectorial, será que debe cumplir, en lugar de esas casi 8 propiedades que hemos visto, nos vamos a centrar solo en 3 propiedades. Primera propiedad, es decir, diremos que vamos a decir, vamos a poner un conjunto de vectores. Define un subespacio vectorial si cumple estas 3 condiciones. Primera condición. Vamos a decir el subespacio vectorial, vamos a llamarle S, ¿vale? El subespacio. Entonces, lo primero es que el elemento neutro, el 0, debe pertenecer a ese subespacio. Ahora luego pondré un caso práctico, ¿vale? Pero de momento, quedaros con que todo vector, todo vector 0 debe pertenecer a ese subespacio vectorial y también, por lo tanto, va a pertenecer al espacio vectorial, porque acordaros que la idea es que si esto es todo el espacio vectorial, yo estoy analizando solo una parte, un conjunto de digamos,
una pequeña selección, ¿vale? Entonces el 0 va a pertenecer a ese subespacio. Segunda propiedad. Pongamos que yo tengo dos elementos que están dentro de ese conjunto que yo he formado, ¿vale? Entonces vamos a poner que U1 pertenece a este y que U2 también pertenece a ese. Es decir, yo cojo dos elementos que pertenecen a mi conjunto, ¿vale? Pues bien, se debe cumplir que la suma también debe pertenecer a ese. Es decir, de todos los elementos que yo cojo, para que sea un subespacio, se deberá cumplir que si yo cojo un elemento de mi conjunto y cojo otro elemento de mi conjunto, cuando yo los sume, el resultado debe ser otro elemento que está dentro de ese conjunto. ¿Sí? Vale, tercera propiedad. Dado un elemento que pertenece a ese, al conjunto que yo he cogido, y dado un escalar que pertenece a los reales, es decir, cualquier número, resulta que al hacer el producto de dicho número por dicho vector, debe pertenecer también a ese. ¿Vale? Ejemplo. La R esa rara que Esto es como simbolizamos los reales. Que los reales para nosotros van desde el menos infinito al infinito. Es como digamos, mi recta real, ¿no? Donde están todos los elementos. Fijaros sin incluir el menos infinito y el infinito. Un ejemplo, lo voy a poner ahora el ejemplo, porque yo me imagino que esto ahora os suena un poco como a chino, ¿vale? Entonces, voy a poner un pequeño ejemplo para que lo veáis. Voy a poner la parte esta de la derecha. Vale. Me voy a inventar ahora yo un conjunto, ¿vale? Este conjunto va a tener un número de elementos y mi objetivo será, primero, encontrar alguno de ellos para que nosotros, digamos, lo podamos interpretar, ¿vale? Y segundo, vamos a comprobar estas tres propiedades, ¿vale? Vale, lo voy a poner aquí a la derecha. Pongamos, ejemplo, pongamos que mi conjunto S, ¿vale? Yo lo defino de la siguiente forma, ¿vale? Esto es también forma parte, digamos, aquí pongo una especie de claudator. Cuando ponemos un claudator, esto se hace incluso muchas veces en informática, es para enumerar digamos, un listado de elementos, ¿vale? Entonces yo voy a decir, vale, yo voy a coger elementos de dos componentes, es decir, en este caso, elementos de dos componentes que estoy en el plano, puntos en el plano, ¿vale? Los puntos tendrán una coordenada X y una coordenada Y, ¿vale? En realidad, de momento ahora quiero que interpretes que esos puntos pueden ser como vectores, ¿vale? Vale. Pero resulta que aquí es donde viene la restricción. Yo quiero encontrar ahora, para que lo visualicemos, yo quiero encontrar un conjunto de vectores o de elementos que van a cumplir ¿qué? La coordenada X más la coordenada Y tiene que ser 0. Por ejemplo, teniendo en cuenta que un vector lo simbolizaríamos como un elemento que tiene, un elemento que tiene dos coordenadas, ¿vale? Esto es la coordenada X y esto es la coordenada Y. Para que os hagáis una idea, sería algo así, ¿no? Si estos son los ejes, por ejemplo, podemos imaginar que esto es X y esto es Y. Este vector de aquí, esto sería mi primer elemento, ¿vale? General, ¿no? Vale, entonces, fijaros ahora que yo quiero buscar los elementos que cumplen esta propiedad, ¿vale? Por ejemplo, el 1 menos 1. El 1 menos 1
¿Lo cumple? Sí que lo cumple. Porque lo que observo es que como esto es X y esto es Y, al sumarlas me da 0. Por lo tanto, esto es un elemento. ¿Vale? Otro elemento. 2 plus 2. Estos ya podemos decir que pertenecen a ese. ¿Me seguís? O sea, son elementos que cumplen esta propiedad y por lo tanto son, por así decirlo, estarían dentro de un conjunto. ¿Sí? Ahora, por ejemplo, el vector 0, 1 no pertenece a ese. ¿Veis ahora la diferencia entre pertenecer y no pertenecer? ¿Vale? Es decir, ¿cumple o no cumple? ¿Sí? Vale. Pues bien, ya hemos encontrado aquí unos cuantos elementos. ¿Vale? Ahora vamos a ver si es un subespacio vectorial o no es un subespacio vectorial. Ha de ser necessàriament 0 o puede ser un... Clar, aquesta és la condició esta es la condición que estoy imponiendo yo. Vale, es que es una condición que tú... Claro, fijaros que ahora os pondré otros, os pondré otros y lo iré esto cambiando, pero fijaros que la idea del subespacio vectorial es que en realidad sea, digamos, un subconjunto de todos los vectores que pueda haber. En este caso, por ejemplo, si yo ahora esto lo representara, también es interesante verlo, lo que observaréis es que estos vectores no representan todo el plano. O sea, aunque yo estoy cogiendo elementos digamos que tienen dos componentes, ¿vale? Estos vectores están restringidos a una única dirección, ¿vale? O sea, dicho de otra forma, si esto lo representara, el vector 1 menos 1 es un vector que tiene la coordenada 1 hacia la derecha y menos 1 hacia abajo, ¿no? Entonces es este vector de aquí. Este vector de aquí sería el U sub 1, ¿sí? ¿Me seguís? Sí. ¿Cuál sería el U sub 2? El U sub 2 pues sería lo mismo, sería a 2, así que... Y fijaros que yo puedo haber cogido ahora, puedo coger el U sub 4, puedo coger el menos 4, 4, perfectamente, porque lo sigue cumpliendo. Menos 4, 4 ya sería un vector que iría hacia aquí. Entonces, ¿qué es lo que me di cuenta? Lo que me di cuenta es que este es, que aquí me estoy adelantando un poco, pero bueno, esto ya lo haremos, pero lo que me estoy dando cuenta es que todos los vectores, todos los elementos que pertenecen, digamos, a este conjunto, están confinados justo en esta dirección. Cualquier otro vector que salga de aquí No cumple. ya no pertenece. Entonces, por así decirlo si tengo R2, este sería todo mi espacio vectorial de R2, pero yo solo estoy estudiando, ¿sí? Estoy estudiando una parte, un subconjunto de este espacio vectorial, ¿sí? ¿Vale? Por lo tanto, mi subconjunto está definido solo aquellos elementos que cumplen que la suma sea 0. Cualquiera que no lo cumpla ya no está dentro y por lo tanto esto formaría parte de otro subespacio vectorial. ¿Sí? ¿Preguntas? Sí. ¿La S define subconjunto o superespacio vectorial? Bueno, de hecho, de entrada esa es la pregunta que yo me hago. Esta S representa un conjunto de elementos. Entonces soy yo el que se pregunta si este conjunto de elementos es un superespacio vectorial. Vale, pero entonces lo que hemos buscado ahora mismo son las condiciones que tú has impuesto arriba. De momento, yo no he comprado ninguna condición. Yo lo que he hecho ahora ha sido un poco por intuición. He buscado los vectores o los elementos que estarían dentro de mi conjunto. De momento yo no sé si es superespacio o no. ¿Por qué no lo sé? Porque yo no he verificado esto. Cuando yo verifique estas tres condiciones, entonces podré decir, oye, este conjunto que me acabo de encontrar resulta que es un subespacio. ¿Sí? ¿Captáis un poco la...? ¿Vale? Es decir, que ahora lo que toca hacer, ¿qué es? Pues toca comprobar estas tres propiedades. Entonces, lo que yo voy a hacer ahora, yo voy a hacer dos ejercicios. Voy a hacer un ejercicio que va a ser muy práctico, para que captéis un poco la idea de cómo se comprueban estas tres propiedades, y uno un poquito más abstracto, que es
hacerlo sin números, ¿vale? Tenéis que entender las dos cosas, hacer un poco el esfuerzo de entender las dos cosas. ¿Por qué? Porque es el lenguaje que os van a usar allí, ¿vale? Vale, entonces, vamos a comprobarlo aquí. Comprobación, vamos a ver comprobación. Comprobación no, veamos si S es subespacio vectorial, ¿vale? Vale. Bueno, veamos si cumple las tres condiciones. ¿Cuál era la primera condición? Que sea igual a 0. Que no que sea igual a 0, que el 0 pertenezca a ese subespacio, a ese conjunto, ¿vale? Pertenece el 0, veamos, el vector 0 tiene como coordenada 0, 0, ¿correcto? El 0, 0 cumple esta ecuación de aquí. 0 más 0 es igual a 0. Por lo tanto, ya podemos decir que el vector 0 está dentro de ese conjunto. ¿Sí? Vale. Repite la jugada. Repito. Mi primera condición me dice que de todos los elementos que haya en el conjunto, el vector 0 debe estar. Si está, es la primera condición, vamos bien. Entonces vamos a comprobar si está. ¿Cómo sé que este elemento está dentro de este conjunto? Bueno, si cumple su restricción, es que está. Si no la cumple, no está. ¿Sí? ¿Veis que está? Es decir, el vector 0 tiene coordenada x0 y coordenada y0. ¿Sí? Entonces, vale, todos los elementos que yo tengo deben cumplir que la suma sea igual a 0. En este caso, 0 más 0 es igual a 0, luego lo cumple. ¿Sí? ¿Me vais siguiendo? Si no paramos, ¿eh? Lo digo porque fijaros que en todo momento estoy teniendo en cuenta cuál es la condición que deben cumplir todos los vectores que yo tenga. O sea que este punto gráficamente sería en el centro del eje de coordenadas, ¿verdad? Sí, señor. 0, 0. El 0, Perfecto. el 0, Y si fuese un 3, por ejemplo, si fuera el 3, el número 3, si aquí hubiera el 3, si allí si estuviera el 3, o sea, sería el vector, andas 0, pues 3. bueno, o sea, fíjate que de entrada, o sea, 3 en sí, yo no lo considero como un vector. 3 en este caso sería un escalar, ¿no? Es decir, dicho de otra forma, que para empezar, estas tres condiciones, esto es, vamos a decir, como las reglas para entrar dentro del mundo de los subespacios, ¿no? Es decir, que yo, la pregunta que yo me puedo hacer sea la siguiente: si esto estuviera igualado a 3, ¿la cumpliría? La respuesta es que no. Por lo tanto, eso ya no sería un subespacio. O sea, ese conjunto que yo me he inventado ya no sería un subespacio, ¿vale? Pero, de entrada, de momento, ya lo veremos que el elemento 0 debe estar dentro y por lo tanto debe cumplir la restricción que pone. ¿Sí? Vale. Segunda propiedad. Dados dos elementos de mi conjunto, la suma debe pertenecer también al conjunto. Vamos a ver si se cumple. ¿Qué dos elementos pertenecen? Que vosotros veáis. El 1, 1. Este de aquí, ¿verdad? El 1 menos 1, ¿sí? Y este de aquí, ¿correcto? Vale, por lo tanto, yo tengo que el uso 1 pertenece a S y el uso 2 pertenece a S, ¿vale? Entonces, lo que queremos comprobar es si la suma también pertenece a S. Esto es lo que queremos comprobar, ¿vale? Esta es la gran pregunta, ¿vale? Vale, el 1 menos 1 pertenece. Esto ya lo tenemos. El 1, 2 también pertenece. Vale, voy a construir el vector suma y voy a ver. Ahora construyo el uso 1 más el uso 2. ¿Qué me da el uso 1 más el uso 2? Me daría 3 menos 3, ¿no? ¿Estáis de acuerdo? Ah, vale, sí. ¿Verdad? Sumo componente X con la X y la Y con la Y, ¿sí? Vale. Pregunta, ¿esto pertenece a S? Sí. Sí. Porque da 0. Sí, señor. Por lo tanto, cumple la segunda propiedad.
¿Vais captando la idea? Es decir, se trata ahora de verificar cada una de estas propiedades. Carlos, pregunta. ¿Qué es lo que determina pertenezco a ese o no? Si da vector 0. Muy buena pregunta. No. ¿Cómo yo sé que, cómo sé que este pertenece a ese? ¿Qué has hecho para comprobarlo? No, lo primero que he hecho es cumplir la primera condición de 0. No, es decir, esta la hemos probado al principio, pero mi pregunta es, ¿cómo sé que esto que hemos hecho al principio, cómo sé que pertenece a ese? ¿Cómo lo sé yo? Porque la suma de estos dos elementos me da 0. ¿Verdad? Por eso U sub 1 pertenece a ese. ¿Cómo sé yo que U sub 2 pertenece a ese? Porque la suma del 2 menos el 2 me da 0, ¿no? ¿Cómo sé que el 3 menos 3 pertenece? La suma. Claro, porque yo ahora digo, vale, esto es X. Vale, esto es Y. La suma debe ser 0. Si la suma me diera 4 y tiene que darme 0, ya no lo sería. ¿Sí? Es como un club. ¿Sí? O sea, o tú reúnes las condiciones que te imponen o tú no entras. Ahora lo estoy pillando. ¿Sí? O sea, eso es como una regla que tienes que cumplir sí o sí. Correcto. Y lo otro son unas condiciones que tú impones. Sí, señor. Vale. Sí, señor. Porque ahora lo vamos a hacer, ahora lo estoy haciendo en plan fácil, que es poniendo números, para que vosotros, digamos, cojáis un poco el concepto. Lo que lo voy a hacer ahora es como esperan que se haga, que es cómo sabemos que todos los elementos que hay, que eso es lo bonito de las matemáticas, cómo podemos saber que todos los elementos que hay dentro de este conjunto cumplen todas estas condiciones. ¿Cómo sé que no hay alguno que no lo cumple? Esto es lo verdaderamente bonito de las mates, ¿eh? Vale, tercera condición. Es que es así, ¿sabes? A mí me gusta porque es de las cosas más... Bueno, lo vemos como un juego ahora mismo.